Hola chicos de segundo año. La clase pasada empezamos a trabajar con el texto expositivo, estudiamos sus características, su estructura, algunos procedimientos explicativos que se utilizan en este tipo de textos y hoy vamos a ver cómo se organiza la información en los textos expositivos. Los textos expositivos presentan distintos tipos de organización según cómo esté ordenada la información en ellos. La mayoría de las veces no da igual que dispongamos el contenido del texto de una u otra manera. De hecho, es el contenido el que requerirá cierto tipo de organización. No da lo mismo cómo organizamos la información en un texto que cuente la historia de un país que cómo ordenemos la información en un texto que explica un proceso de fabricación de algún producto. Va a ser diferente porque son distintos contenidos. Cada tipo de organización de la información puede asociarse con una clase de gráfico. Ahora lo vamos a ver. Hay 4 tipos de organización de la información, al menos. Son las que más abundan. Hay una descriptiva, una secuencial, causa y consecuencia y comparativa. En la descriptiva se describen las características de seres, hechos o cosas. En el cuadrado grande se anota el tema y en los más pequeños las características. Como vemos, esta es la forma que adquiere el texto cuando lo pasamos a gráfico. Entonces, en el cuadrado grande va a ir el tema del texto expositivo. Supongamos que se trata sobre las abejas, este texto expositivo. Entonces, cada cuadrito que salga de ese cuadrado más grande va a tener alguna característica de las abejas. ¿Por qué? Porque tenemos el tema y los subtemas. Entonces puede ir la alimentación, la vida en la colmena, distintas características de las abejas. Porque esto es una secuencia descriptiva, ¿sí? Es la secuencia que va a predominar en este tipo de textos, la trama. En la secuencial se narran hechos o procesos que se suceden en un orden determinado. Se ubican los hechos según su sucesión en el tiempo. ¿Dónde predomina este tipo de organización de la información? En los textos de los libros de historia. ¿Por qué? Porque este gráfico podría ser también una línea de tiempo y se estructura con forma de secuencia, ¿sí? Va de un hecho al siguiente de manera ordenada, se ordena cronológicamente. También se puede utilizar en los textos que explican procesos productivos. Pongamos que es la producción del pan, ¿sí? Un texto que explica cómo se produce el pan. Va a ir ordenado cronológicamente también, pero no vamos a tener hechos, sino acciones que se deben realizar ordenadamente para obtener el producto que es el pan. Luego tenemos la de causa-consecuencia. Como bien lo dice el título, vamos a tener una causa y una consecuencia. Se presenta un hecho seguido por los motivos que lo han producido. A veces la descripción de los motivos puede preceder al efecto. En el gráfico, la causa se expresa antes que la consecuencia. Esto también puede aparecer en los libros de historia. Muchas veces en las clases de historia, cuando yo iba a la escuela era así, nos pedían que, por ejemplo, identificáramos las causas de la guerra, ¿sí? La consecuencia sería la guerra, pero nos pedían que identificáramos las causas. Entonces, esos tipos de textos hubieran permitido una construcción de un gráfico como este, de causa y consecuencia. Fíjense que es muy parecido al gráfico de la organización secuencial, pero en la organización secuencial no necesariamente hay una causa y una consecuencia. A veces es una sucesión de hechos que entre sí no se afectan, pero en causa-consecuencia los hechos sí se afectan entre sí. Y por último tenemos la comparativa, que ya la vimos nosotros. Se indican las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, ideas, personas o hechos, comparándolos según ciertas categorías, es decir, elementos que se tienen en cuenta para confrontarlos o compararlos. Entonces, nosotros vimos cómo se confeccionaba un cuadro comparativo.
En la columna de la izquierda se ponen las categorías que vamos a comparar y en las filas, en la fila de arriba se ubican los elementos que queremos comparar. Nosotros habíamos visto el ejemplo de las plantas y los animales y los vegetales, algo así. Entonces, las categorías que se utilizaban para compararlos eran la alimentación, la respiración, el movimiento, la reproducción, etc. Entonces, en cada cuadrito se va a ir escribiendo cómo es, por ejemplo, la alimentación en las plantas y en los animales. Y ahí se muestran bien las diferencias y las semejanzas de un elemento y otro.